Bueno, nuestro grupo está conformado por María Paula Bautista, Eliana Forero y quien les habla María José Usa. Y vamos a exponerles acerca de la Guerra de Corea. Los hechos de esta guerra histórica de mitad del siglo XX los podemos dividir en cuatro puntos neurálgicos, comenzando con los antecedentes, pasando por el periodo del 45 al 48, posteriormente con el inicio de la guerra el 25 de junio de 1950 y la finalización de la guerra el 27 de julio de 1953. Y pues bueno, en los antecedentes podemos encontrar que la guerra ruso-japonesa de comienzos del siglo XX, pues se dieron un montón de actos crueles por parte de los japoneses, ya que denigraban a los civiles y prisioneros coreanos, haciéndoles cambiar incluso sus apellidos por apellidos japoneses. Además, es pertinente aclarar que pues, los intereses en este territorio no solo eran de aprovechamiento de materias primas, sino que también pues, escalaba intereses geopolíticos. Finalmente, o sea, esta guerra duró solo 2 años y pues finalmente quedó en manos japonesas, con la ocupación de Seúl y un territorio un poco más allá de Pyongyang. Y pues para 1919 se dio un movimiento independentista, el cual los liberó y los consolidó como un Estado coreano. Ahora pasando al periodo pues de el 45 al 48, el territorio coreano ya comenzaba a verse dividido y tensionado con el alineamiento de los intereses intervencionistas entre Estados Unidos y la URSS. Era evidente pues esta tensión armamentística y pues por un lado se quiso imponer un voto democrático en todo el territorio, pero pues solo terminó votando la parte sur, ganando en este lugar Sieman Rhee, que pues era una persona muy importante para los intereses estadounidenses. Pero por el otro lado, no ganó, sino que fue impuesto quien mejor representaba los intereses soviéticos, quien pues fuera Kim Il-sung. Luego, en 1950, el 25 de junio, como les había dicho anteriormente que comenzó la guerra, básicamente el norte había pues, preparado una ofensiva con el propósito de ganar territorio más allá del paralelo 38 y lo lograron, arrasando pues básicamente con la mayoría de tropas occidentales, reduciéndolos a un pequeño espacio en la provincia de Pusan. Pero luego con la intromisión de la ONU pues cambiaría el panorama y los que se verían reprimidos serían los del norte, en el territorio de Shasong. Pero pues no acabando ahí, digamos así, este conflicto, se anexó a la guerra china y pues con esto se lograron neutralizar ambas fuerzas. Y pues pero pues esto no fue excusa para seguir peleando por los siguientes 3 años. Finalmente, pues en una decisión consensuada, debido al desgaste de la guerra, el 27 de julio de 1953 se llegó a un armisticio, pues, pero solo en partes de combate, porque pues no se firmó una paz como tal. Y este episodio todavía sigue generando conflicto, pues, entre las dos Coreas. Por ello también se firmó una zona desmilitarizada, la cual cuenta con 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros aproximadamente de largo. De los deberes incumplidos por el Estado en la Guerra de las Coreas, nos basamos en el concepto de los deberes como tal que cada Estado posee y también definimos, según Bejarano, pues los tipos de violencia que se ven afectados a estos deberes del Estado. Bejarano propone 4 tipos de violencia, los cuales se clasifican en clásica, pobreza, alineación y represión. En la clásica podemos ver lo cual los norcoreanos viven con un miedo a cualquier irregularidad que ellos puedan causar estando bajo este régimen. Cualquier lineamiento específico que llegara a ser incumplido pues causaría tanto torturas públicas como asesinatos sistemáticos de cualquiera que sea considerado como una amenaza para el país. La pobreza, pues el Estado en un conflicto no puede ser garante
o en este conflicto en específico, pues fue muy difícil que fuera garante de las necesidades básicas de los coreanos, al momento en que una parte significativa de estas bajas civiles también incurre en el hambre y las bajas condiciones de vida que presentaban durante este conflicto. La alineación, al presentarse la privación de las necesidades superiores de los coreanos, específicamente dentro de la República Democrática de Norcorea, que a pesar de que se declaran como una democracia, se están como especificando como si fuera un presidente interino. Este presidente solo cambiará y cambiará solo con la muerte. Podemos ver las 3 generaciones anteriores, todos han sido. En el orden de, digamos, de actualmente el de Kim Jong-un, él es el hijo de Kim Jong-un y Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il. Ha sido abuelo, padre e hijo los únicos que han dominado actualmente en Norcorea. Por lo tanto, no se puede hablar de una república democrática. Ellos se autodenominan república democrática ya que poseen partidos de oposición igual que China, pero casualmente siempre gana el mismo. La represión y la violación de los derechos humanos durante la guerra, como en todo conflicto armado, los asesinatos sistemáticos que se presentan de formas diferentes, tanto los norcoreanos contra los surcoreanos o los surcoreanos contra los norcoreanos, la violación sistemática de cientos de mujeres, los contrabandos de personas y la explotación de las mismas para ayudar a como el confinamiento de armamento enemigo, son solo una pequeña pincelada de todas las atrocidades que se hicieron durante esta. De los incumplimientos exactos, pues estamos hablando del deber número 4, que el Estado pues se le prohíbe el uso de la fuerza para beneficio propio, lo cual no fue aplicado por ninguna de las dos partes. Ambas utilizaron la fuerza para ir conquistando territorio, empezando, digamos, el bloque comunista, que como anteriormente fue explicado, logró su expansionismo por medio de actos violentos y de fuerza mayor para acorralar a todos aquellos que no estaban con el bloque comunista cerca de Busan. Después fue totalmente como el contraataque. Ahora los surcoreanos estaban en contra del bloque comunista y tanto así que lograron tomar la capital, Pyongyang, y también los acorralaron frente a una de las costas norcoreanas. Todo esto fue tratando de hacer una intervención, violando cualquier soberanía impuesta, tratando de transformar todo el país hacia un bloque u otro, como resultado descartando totalmente cualquier responsabilidad de proteger ciudadanos. Bueno, ya en las soluciones que se intentaron dar a este conflicto tenemos 2 por parte de la ONU, en la que una era la imposición de sanciones, pero igualmente a las 2 Coreas no les importó esto y siguieron con sus planes militares. Y la otra fue la intervención por medio de los cascos azules para amortiguar un poco el conflicto. La otra que tenemos es que Estados Unidos y la ONU intentó llegar a un acuerdo de la paz, pero lo único que se logró fue un armisticio que establecía el cese de operaciones militares. Sin embargo, no el fin de la guerra y tampoco declaraba ganadores o perdedores. Este armisticio sigue vigente actualmente, pero Corea del Norte ha anunciado en reiteradas ocasiones que Corea del Sur y Estados Unidos lo han violado varias veces y que fue una en especial el 27 de mayo del 2009, en la que Corea del Norte menciona que habían violado totalmente el armisticio. Igualmente, cabe hablar de la actualidad, en la que se resalta que durante más o menos mayo del 2018, Corea del Norte se empezó a mostrar como a favor de reemplazar el armisticio por un tratado de paz definitivo. Entonces es un gran avance en materia de este conflicto que no ha tenido cese a lo largo de los años. Ya en cuanto a las propuestas, tenemos que mencionar que se debería derrocar el régimen norcoreano en primer lugar, para con esto poder llegar a una paz con condiciones democráticas en las 2 Coreas. Y pues así se puede erradicar los extremos de cada uno de los lados de los paralelos y poder llevar una relación sana, sin necesidad de que existan esas tensiones que hay actualmente y que causan tanto daño en la relación de las Coreas.
Ya pasando a la opinión sobre el caso, tenemos que mencionar que después de la finalización, la supuesta finalización que se dio de este conflicto, Corea del Sur logró recuperarse rápidamente de los estragos y de una gran forma. Y eso lo hizo a través de su aplicación del derecho a desarrollarse educativa y económicamente. Entonces, se puede ver mucho que la economía de Corea del Sur tuvo una gran mejora. Y todo esto fue por el hecho de que invirtió en la educación. También cabe resaltar que después de la firma del armisticio, el diálogo político entre estas dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, ha estado marcado por una gran inestabilidad, o sea, demasiado, porque en todos los diálogos que se han dado entre estas, se pasan por momentos de gran tensión o de muy poca tensión, pero siempre está en un sube y baja ahí constante. En cuanto a otra opinión del caso, pues tal vez si las potencias no hubieran o cada bloque se hubiera unido a esta guerra de la forma en la que lo hicieron, las intervenciones de la ONU, todo lo que tuvo que ver con los cascos azules, esto hubiera explotado literalmente en una tercera guerra mundial. La creciente tensión que se estaba presentando en las Coreas era inevitable y si no se detenía era un alargamiento de la Guerra Fría, porque básicamente estábamos viendo a una escala micro que ya no era el bloque Estados Unidos-Rusia, sino era Estados Unidos a menor miniatura, Estados Unidos con Sur Corea y Rusia, o la URSS en ese entonces, con Norcorea. También se podría llegar a pensar, y tiene todas las de ganar, que el lado comunista, si no se hubieran hecho la intervención pertinente, hubiera tomado el total control del país. El lado comunista siempre fue más fuerte a nivel armamentístico que el lado que estaba apoyado por Estados Unidos. Los surcoreanos fueron arrastrados, su capital fue tomada desde un primer momento y ellos no tenían la capacidad, sin ayuda, por supuesto, tanto del bloque capitalista como incluso otras subsesiones. Todos sabemos que los cascos azules son pues una ayuda muy importante y desde esos cascos azules de ahí salen soldados incluso colombianos. Entonces tal vez si eso jamás hubiera pasado estaríamos hablando de una Corea totalmente comunista sumida en el régimen actual. Y ya finalmente podemos decir que básicamente la sociedad civil fue el conjunto poblacional más afectado, ya que murieron más de 700.000 civiles a cada lado y desaparecieron aproximadamente más de 600.000 pues en solo Corea del Norte. Entonces pues podemos ver la gran afección de esta guerra pues proxy durante la Guerra Fría.